Hola Javier, Nico, Jacobier Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes y gracias por la labor que hacéis de servicio público. Javier, ¿por dónde andás? Buenos Aires, estuviste por Córdoba, ¿no? Sí, hemos estado en Córdoba, presentamos allí La Derecha a Diario y la verdad que se nos quedó pequeña la sala y vimos que la batalla cultural, que el fenómeno Milei no solo llega a Cava, como se ha concretado en estas elecciones, sino también en Córdoba, Rosario, Jujuy, Salta, y la verdad que es interesante lo que está pasando en esta Argentina. Yo estoy viviendo actualmente en Buenos Aires y me parece que hay un optimismo que yo nunca antes había visto, ¿no? Y hay muchas empresas, mucha gente preguntando, ¿no? Hoy, ¿no? Si se tiene que venir a invertir a Argentina. Y la verdad que las elecciones han servido, ¿no? Para eso, ¿no? Para concretar o para consolidar un proyecto de país, de motosierra, para luego poder crecer, ¿no? Después de años de corrupción kirchnerista y peronista. Y la verdad que contentos los mercados, ¿no? Como se está viendo las acciones y tal, con el resultado de Adorni y de Javier Milei, ¿no? Eso te iba a decir, una buena respuesta por parte de los mercados. Ahí, Javier, Ujú. ayúdame con algún primer análisis más o menos general de las elecciones y de lo que te encontraste en Argentina. Hace rato que no hablamos. Ujú. Bueno, para ver cómo una cabeza europea, pongámoslo así, interpreta lo que nos pasa. Bueno, hay mucho paralelismo con lo que pasa en España, ¿no? Es decir, en España tenemos un Partido Popular muy moderado, muy políticamente correcto, muy bien pensante, que podríamos decir que es como el PRO, Ujú. y hay un Vox que está pujando fuerte, ¿no? Que es el partido más parecido a la Libertad Avanza y que aguanta y que con todos los problemas que está teniendo España, ¿no? De batalla cultural, de invasión de inmigrantes ilegales y tal, pues está creciendo mucho, ¿no? Aquí se está visibilizando como el PRO, ¿no? Que sería el Partido Popular en España, está decreciendo, ¿no? Y como se ha concretado en Cava, y parece ser que la gente ha entendido que el voto útil para frenar al kirchnerismo, para ir contra los sindicatos, para ir contra los piqueteros, para ir contra la ideología de género, contra el feminismo más radical, o contra esos gerentes de la pobreza que se quedan la plata en vez de distribuirla entre la gente más pobre, pues la gente ha entendido que ese voto útil ya no es el PRO, que tuvo su oportunidad Mauricio Macri, y ahora la tiene Javier Milei, y a pesar de que está haciendo recortes durísimos, están siendo meses complicados, que hay gente que la está pasando mal, a pesar de que la pobreza, según el INDEC, está bajando, pues podemos decir que la gente está valorando que al menos haya un político que cumple lo que promete, que no mete la mano en la caja y que está recortando después de décadas, insisto, donde el gasto público se fue por las nubes, está conteniendo la inflación. Y podemos decir que en vez de una enmienda al proyecto de Javier Milei es una confirmación de que el camino va por ahí y ahora se va a producir lo que se provocó en España, ¿no? Con un partido también como Ciudadanos, muy bien Ujú. pensante, muy de centro, tipo el PRO, que ahora va a haber una absorción por parte de la Libertad Avanza, no porque la Libertad Avanza vaya a hacer ningún movimiento, sino porque ya hay cargos del PRO que con tal de asegurarse seguir viviendo en una estructura política ya se está ofreciendo a la Libertad Avanza, y el margen de negociación ahora de Mauricio Macri va a ser ínfimo, ¿no? Y lamentar, ¿no? Que un expresidente de Argentina pues se haya expuesto a una situación donde por ego, por sus intereses económicos, empresariales, pues haya ido a rivalizar con Javier Milei, hayan contratado a un asesor como Gutiérrez Rubí, que hizo muchísimo daño a Javier Milei, a Carolina Milei, con campañas falsas, y Javier Milei se tomó estas elecciones legislativas que realmente no eran tan importantes en la teoría, Ujú. pero que sí se las tomó a nivel personal para hacer una especie interna contra el PRO y ganarla, y ahora Ahora, evidenciar que el voto útil va a ser la Libertad Avanza y no el PRO, que está claro. en estado de descomposición. Ahora, Javier, sobre Gutiérrez Rubí, digo, hay que contratarlo también, porque a todos los hizo perder. Hizo perder a Cristina Fernández de Kirchner en la Ah, provincia sí. de Buenos Aires, hizo perder a Sergio Massa, y con las mismas reglas disfrazadas de otra cosa, perder ahora a los Macri en la ciudad. Sí, él tuvo una buena elección que fue la que ganó, creo que en el año 2019, pero lleva tres, cuatro derrotas electorales muy fuertes. Él el otro día tuvo oportunidad en La Derecha Diario de hacerle unas cuantas preguntas porque está en situación irregular Sí. en Argentina, es decir, ha mentido, ha dicho que estaba dando clase en una universidad, el gobierno llamó, o migraciones más bien, y confirmaron que no, ¿no? Y él lo que me dice básicamente, de fuentes de su entorno más bien, ¿no? Que él no hizo la campaña sucia contra Milei, a favor de Massa, y yo lo que sí sé es que la hicieron a brasileños que son socios suyos por indicación suya. Pero es Claro. cierto que eso provocó un enfrentamiento brutal entre Javier Milei y Mauricio Macri y Jorge Macri, que a pesar de tener un montón de recursos de cava, pauta publicitaria, periodistas afines, medios afines, han demostrado que los medios tradicionales, los medios más ensobrados, como dice Milei, pues ya no influyen tanto, y el panorama de las redes Ujú. sociales influye
muchísimo en Argentina y yo lo que veo que es un mercado pues muy interesante para los que hemos montado medios de comunicación virales, como yo EDATV en España, como La Derecha Diario, que Claro. fue mi última adquisición, y como un tuitero o una persona de Instagram puede ser más influyente ahora que un Ujú. panelista de cualquier medio de comunicación o que un columnista de Clarín, ¿no? Con lo cual la gente confía en Javier Milei, a pesar de que hay mucha gente que en la calle te dice que la está pasando mal, que Argentina está cara, te dicen, bueno, prefiero una persona que promete lo que dice en campaña, pero que no roba. Y es cierto que al Claro. gobierno lo que no se le puede decir es que mienta y cuando hay cualquier comportamiento que no es estético en el gabinete, le cortan la cabeza rápidamente, algo que no pasa en Sí. otros partidos. Y el PRO tuvo su oportunidad, es un partido, como digo, en descomposición y ahora va a haber que negociar, van a tener que negociar a la baja y si no me consta que la Libertad Avanza tampoco va a hacer ningún movimiento. Eran unas elecciones bastante complejas para la Libertad Avanza porque en la Sí, derecha, en claro. el centro derecha, había mucha fragmentación del voto y en cambio en la izquierda solo había un voto útil en torno a Santoro y aún así Manuel Adorni, sin hacer muchísima campaña, ha evidenciado, nacionalizando la campaña, que la gente quiere Así libertad, que es. la gente quiere batalla cultural y que la gente quiere determinación en una Argentina, como pasa en el resto del mundo, hiperpolarizada, donde las posiciones moderadas, grises y de centro, que es lo que encarna el PRO, pues ya no la quieren los ciudadanos. La gente quiere Ahí, que te posicione en un sentido u otro. sí, Javier, vos que sabés tanto de estas cosas, ayúdame con el Ujú, concepto de campaña sucia, ¿no? Hablamos de Gutiérrez Rubí, decimos de eso, y el PRO ujú. llorando campaña sucia. ¿Sabés qué me pasa? Creo que esto de Sí. llorar campaña sucia es en sí misma la nueva campaña sucia. Sí, campaña sucia al final en Argentina se viven más campañas sucias de la que estamos acostumbrados en España por redes sociales, con difamaciones continuas, pero es cierto que Gutiérrez Rubí es conocido por generar cuentas falsas, por generar bots, por generar trolls. Habla mucho de Santiago Caputo, como si él fuese el que está detrás de ese vídeo de inteligencia artificial. Sí. Cualquier persona en su sano juicio sabe que era una broma. No ha movido ni un solo voto según los sondeos, según los trackings. Y lo que sí hay que reconocer a Santiago Caputo y a Karina Maliei que le han dado un repaso estratégico y político al PRO brutal. Y el PRO, en vez de Mauricio haber reconocido la supremacía de Milei, haber bancado, pues contrataron a la persona a la que más odia y eso ha provocado un efecto contrario, que Javier incluso no fuese a Roma, se quedase aquí a celebrarlo y nacionalizase la campaña y ahora pues, los mercados lo han visto bien. Pero campaña sucia, insisto, está habiendo muchas campañas sucias en un sentido u otro, pero yo la Libertad Avanza, Manuel Adorni, pudiendo haber aprovechado más de lo que ha hecho en la vocería de gobierno, es decir, de utilizar la tribuna como hace nuestro presidente del gobierno en España, que es lamentable, de gobernar por decretazo, utilizar la pauta Mm. publicitaria, pues a Manuel Adorni cancelaron un anuncio de bajada fiscal porque no le tildasen de electoralista, cuando hemos visto, por ejemplo, a Jorge Macri en prime time en un montón de cadenas a las que había pagado pauta publicitaria hablando de temas menores, ¿no? También un punto importante que los porteños también han valorado, ¿no? El recuerdo de buena gestión que tuvo Larreta, ¿no? Respecto a Jorge Sí, Macri. Y lo que me sorprende del PRO es que no haya hecho ni autocrítica, es decir, que no hayan dicho... más que valorado lo ha recuperado, no sé si ha reconectado con la reta porque, "Mm, ¿no? A ver, eh, hay que querer recordar bien a la reta, ¿no? Si algo nos había dejado el proceso anterior es que la reta no había hecho bien sí, las cosas, pero bueno, puesto lo que estaba en comparación, la reta ha salió de alguna manera mejorado, ganando. lo hizo mejor que Jorge Macri, pero es Claro, cierto ese que la es. Libertad Avanza se enfrentaba a una campaña donde apenas tenían recursos en Ajá. comparación con lo que tenía Jorge Macri, lo que tenía Silvia Los Penatos, pero partimos de un error de base, o sea, ¿cómo vas a presentar una candidata en la que no confías, a la que Mauricio Macri ha tenido que acompañar a cada entrevista de televisión prácticamente como si fuese una niña de 12 años? Y que ni siquiera podía votar en Cava, ¿no? Y la gente ha interpretado que había un riesgo real de que el kirchnerismo pudiese ganar, con Santoro, aunque los sondeos de la Sí. Libertad Avanza desde el minuto uno eran mejores de lo que Ujú. decían, precisamente porque vendía un empate técnico para movilizar a ese electorado, lo cual considero una jugada maestra de Santiago Caputo, Javier, Karina Milei, siempre la humildad de, oye, el partido no sí, está sí. ganado, a pesar de que los Sí. sondeos eran más satisfactorios de lo que estaban publicando casas de sondeos que de verdad deben pedir disculpas o cerrar con muchos Ah, periodistas que han operado contra Milei contando falsedades por un sobre o por una pauta, ¿no? ujú. No tiene sentido. Javier, y replicando el PRO, un error que ya le había salido claro con otros dirigentes propios, que es hacerlo saltar de distrito. Ese Sí, detalle no es menor sí. en el caso de Mm. los Penato. No tiene sentido porque además los Penatos representaba para un tipo de votante del PRO que es pro familia, ¿no?
Sí. que pues ella se ha manifestado, ¿no? A favor del aborto. Hay un votante en el PRO que no está a favor del feminismo más radical, ¿no? Ujú. Y esos valores más conservadores, pues Javier Milei en esa transversalidad tiene gente como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, que Ujú. mueven mucho voto y que han sido muy críticos con Silvia Los Penatos, nosotros la derecha diario también, eso de ponerse el pañuelito verde, es decir, ya ahora mismo, insisto, tan polarizada Argentina que la gente quiere que sea de derecha o de izquierda y el centro se está perdiendo, se está difuminando y Mauricio Macri cuando fue presidente no fue valiente, no quiso hacer el ajuste fiscal, no supo contener el gasto público. No se Patricia jugó. Bullrich lo dice, Ese punto no que es ella menor. si hubiese podido hubiese puesto fin a los piqueteros y no le dio esa responsabilidad a Mauricio Macri, no la dejó y eso, claro, para un votante que está creyendo en mi ley, en su proyecto, en esa motosierra, dice, oye, ¿qué prefiero? ¿Lo nuevo o lo que ya ha gobernado que no fueron capaces de cambiar las cosas? Y un mensaje ahora para esos gobernadores del PRO, que ahora, claro, tienen una tesitura bastante complicada. ¿Qué hacen? Se quedan con la sigla del PRO, pactan con la Libertad Avanza. Me consta que está habiendo hoy muchos movimientos, pero sobre todo por esa decisión del PRO de no hacer autocrítica, Sí. de victimizarse con lo de la inteligencia artificial, ese desayuno No, en y la nuevos salida de funerales, Macri ayer, ¿eh? La salida Seguir de Macri ayer culpando fue, a Larreta. no solo a pero es la reta, surrealista. O sea, decir la cosas como, reta ¿no? juega, la reta, muchos porteños le han votado porque pensaban que la gestión que hizo era mejor que la de Jorge Sí, Macri, pero también por castigar al PRO. Pero el También. PRO a día de hoy, igual que no hizo Ciudadanos, igual que no hace el señor Feijóo en el PP cuando pierden una elección o cuando no cumplen expectativas, no hay autocrítica. Y es lo que yo llamo el síndrome de la corte del emperador, que Mauricio Macri se claro. rodea a una serie de personas que le dicen lo que quiere escuchar. Y si alguien quiere a Mauricio Macri, le tendría que decir, ya ha pasado tu momento, como decía el presidente Milei, y no sigas dando pena porque un expresidente de Argentina no merece devaluar su imagen así, sobre todo porque está obsesionado contra Sí, Milei, contra Santiago sí. Caputo por la hidrovía, porque no le están dejando hacer negocios de lobby que a él le interesaba hacer. Y yo creo que es hora de nuevas generaciones. En el PRO tienen buenos gestores, tienen gente buena dentro del PRO, que yo creo que la Libertad Avanza puede absorber. Pero se abre un escenario muy interesante, sobre todo Mm. porque se evidencia que hay una fuerza preeminente y que ahora lo que ha pasado en Cava va a pasar en muchos puntos de Argentina y hay mucha gente tomando nota, especialmente en el kirchnerismo y el peronismo, que no tienen un referente claro, porque Santoro tampoco ha cumplido las expectativas, Sí. porque los sondeos le No, dibujaban como un no, no. ganador y no ha hecho tampoco una mala campaña, pero Mm. tampoco es el referente que va a movilizar, ¿no? En Sí. esa interna entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción. Mm. Cierto, la izquierda tiene un suelo de votantes, es decir, que hay gente que va a votar sí o sí a la izquierda con tal de por sectarismo, porque odia a Milei, por lo que sea, pero que ahora Sí. la derecha está más movilizada y que es Javier. un fenómeno mundial, con Elon Musk, con Trump, con Ujú. Sí. Meloni, lo hemos visto en Rumanía, o sea, Ujú. Santiago Abascal, Ayuso, y en esa ola la lidera Sí. Javier Milei, que es el faro, ¿no? Del Javier, mundo ahora en la libertad. Sí, pregunta sí. que me hago, Andrea Viso te habla. Sos Ujú. joven, ¿cuántos años tenés? 39. 39. ¿Qué fue Ujú. lo que te hizo interesarte tanto en nosotros, en la República Argentina y su política? Bueno, yo soy un estudioso del dato en mis medios de comunicación, invierto mucho en tecnología y vi que el 15% de mi audiencia era de Argentina, que subíamos contenido de Javier Mm. Milei que se viralizaban con mucha facilidad. Yo creo en sus ideas, le vengo apoyando desde hace mucho tiempo. Y bueno, Javier empezó a bancar a periodistas que estaban siendo atacados por nuestro gobierno en Ujú. España y yo se lo quise agradecer personalmente vía WhatsApp y le dije, oye, me gustaría hacer una nota, un reportaje sobre la nueva era de Milei. Me contestó amablemente y me planteé aquí como un periodista más, me acredité en Casa Rosada y empecé a preguntar y me di cuenta que aquí los empresarios de medios de comunicación anteponen su sectarismo al propio negocio, Tal cual. porque normalmente cuando llega un fenómeno como el de Milei surgen más medios de comunicación que le apoyen. Aquí no, aquí los medios de comunicación se han seguido poniendo a la venda. Hoy mismo decían que ha sido un problema de la baja participación, la victoria de Adorni, Ujú. surrealiza, y no la Sí, están viendo, sí. están operando contra Sí. Milei, contra el país, contra los intereses, Ujú. difundiendo fake news a nivel internacional que dañan la reputación no solo de Milei, sino del entorno económico de Argentina, que ahora lo que necesita es certidumbre, estabilidad Tal y que cual. vengan los fondos de inversión. Pero hay medios de comunicación que prefieren el sobre, que prefieren la pauta, que le mueve un odio por mi ley, porque a lo mejor por su estrategia de Javier de señalar a los periodistas corruptos, que hay gente que dice, joder, es que se pasa insultando, pero el daño que le han hecho a él es terrible. Y es cierto que hay mucha gente en la calle que ya no cree en los medios tradicionales. Y Tal cual. Argentina ha demostrado que tiene un panorama de medios donde los medios tradicionales cada vez influyen menos, ¿no? Y Tal fenómenos como cual. el Borodán, pues te pueden mover más, Así Y es. sí. más, más votos. Pero muy interesante que Argentina y España
tienen los mismos desafíos, el desafío contra el globalismo, contra la Agenda 2030, contra los chiringuitos del feminismo radical, y a mí es un país que me ha apasionado, me enamoré y por eso me quedé a vivir, incluso me viniste al estoy sacando futuro, energía en algún Claro. punto, como dice el presidente Milei, viniste al futuro, ¿no es cierto? A ver lo que va a pasar Sí, en sobre España, todo, es de creer en un tiempo relativamente en corto. España la situación no es buena, estamos siendo perseguidos los periodistas, ¿no? Por parte del gobierno, están tratando de expulsar del Congreso de los Diputados por hacer preguntas incómodas. Sí. Económicamente el país está en una clase media donde es muy complicado progresar por la hacienda, por los impuestos, está habiendo una despersonalización por culpa de esa invasión de inmigrantes ilegales que están tomando nuestras calles, nuestras tradiciones. Y aquí en Argentina lo que siempre he respetado de la izquierda y de la derecha es que os unen vuestras tradiciones, vuestra bandera, el respeto a la bandera argentina, a la Constitución. Y eso en España se está perdiendo. O sea, en España, en el Congreso hay un montón de partidos que quieren acabar con la monarquía, que quieren acabar contra la bandera. Y aquí celebro que pueda hablar con gente de izquierda, que pueda hablar con gente de derecha, y os une el asado, vuestras tradiciones. Y es un país que me recuerda mucho a lo que era España hace 20 años y que de donde la batalla cultural, cuando hablo, no solo en Argentina, sino en México, que hemos abierto en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, en República Dominicana, los temas son globales y aquí, como habéis visto la ruina del kirchnerismo tan cerca, como la habéis padecido, o tenéis Venezuela al lado, o Cuba, o Colombia, o Chile, cuando yo hablo de los problemas del comunismo, la gente llena teatros. Con la derecha Fest, estoy montando con Nicolás Márquez y Agustín Laje, llenamos teatro porque la gente está cansada y lo que no quiere la gente es volver al comunismo, volver al empobrecimiento y quiere que haya una sociedad próspera, donde haya emprendimiento. Te digo una cosa, la próxima te queremos acá y esto que decías del asado nos une, también nos puede unir una paella, mi amor, ¿eh? Totalmente, hay buenos restaurantes españoles aquí, Qué yo soy rico. un fanático de la Y gastronomía argentina. ni te digo el jamón serrano de Jabugo. Por ejemplo. Bueno, el jamón es brutal y me encantará ir por allí. Es muy importante, ¿no? El trabajo que estáis haciendo en la televisión pública, en los medios públicos. ¿Por qué? Porque en España el gobierno de izquierda está usando la televisión pública para expulsar periodistas críticos, para hacer política, para censurar voces y para hacer propaganda antisemita contra los judíos. Es lamentable lo que han hecho en Radio Televisión Española en Eurovisión, rompiendo la neutralidad política, poniendo vídeos en contra de Israel cuando fue el país atacado. Y es una pena que en la televisión pública vosotros dais voz a todos los perfiles, tenéis gente de izquierda, de derecha, de centro, y eso es lo que enriquece, ¿no? Para eso pagan los impuestos los argentinos, para escuchar distintas voces, y agradezco que me hayáis dado la oportunidad de estar aquí, porque es mi visión, con humildad, y yo vine a Argentina a aprender y creo que apoyar un proyecto de libertad desde fuera del gobierno, con la derecha diario, con EDATV, que estoy muy contento porque creo que hay muchas oportunidades en Argentina y que os merecéis un periodo de estabilidad y que Javier Milei al menos es un político honesto después de años que han sido un desastre. Y solo un loco, como le llamaban sus medios enemigos, podía resolver esta situación y creo que lo está haciendo y me alegro mucho por Manuel Adorni, que ha hecho un gesto de generosidad de dejar la vocería en unos meses con tal de ir a unas elecciones donde podría haber salido trasquilado y ha salido muy bien, condicionando su vida familiar y me alegro mucho por él porque es buena persona, trata bien a los periodistas, deja que le pregunten de todo y a su equipo, a Javier Lanar y gente que me abrió las puertas de Rosada como un periodista más y que al menos me permiten preguntar, no como en España que el PSOE nos persigue y sacan ley de medio. Te hemos escuchado preguntar, Javi. La seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Un abrazo fuerte y gracias por el trabajo que hacéis. Abrazo grandote. Javier Negres, periodista, es del grupo EDA en España y de la derecha Diario aquí y en otros lugares. 55 minutos de las 5 de la tarde ya. Muy interesante. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de música antes de ir a las noticias? Dale.